Muy buenos días. En nombre del Consorcio de Doctorado en Ciencias Sociales del Área Metropolitana de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a esta que es la segunda mesa de trabajo del día de hoy, titulada Metodología 1. Me gustaría iniciar, no sin antes agradecer al comité organizador del evento por invitarme a participar en la moderación, al doctor Francisco, Janet, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión contaremos con la distinguida participación de la doctora Luz Emilia Lara y el doctor Renato Franco, del doctorado en Ciencias Sociales, perdón, de Ciencias Occidente, quienes nos acompañarán como comentaristas. Sin más por agregar por el momento, daremos inicio a esta mesa de trabajo con la presentación de la maestra Andrea Zúñiga Villalpando, quien nos presenta su investigación titulada Reflexiones en torno a la entrevista con varones como mujer investigadora. El reto de crear confianza entre la suspicacia y la veracidad de los datos. Si gusta iniciar, por favor, maestra. Gracias. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio al Colegio de Jalisco, por la organización y por permitirnos pues presentar nuestros trabajos. Este es un trabajo que forma parte del capítulo metodológico, de parte de la metodología de mi trabajo. Y bueno, cabe aclarar que todavía está en curso el proceso pues de escritura y de reflexión y de análisis. ¿Dónde puedo moverle? ¿Con el mouse? Si no, también desde el teclado. Bien, pues el contenido de esta ponencia está más o menos organizado de esta manera. En primer punto, hago una breve presentación del trabajo de investigación que está en curso, como les mencionaba, para darnos una idea de lo que se está trabajando. Y esta ponencia en específico, pues voy a hablar de cómo fue el acercamiento con los varones participantes de esta investigación respecto a los criterios de selección, la comunicación con el contacto intermediario, el encuentro y algunas de las situaciones que se presentaron durante la entrevista, ¿no? Este trabajo, como lo comentaba, pues es parte de la tesis titulada La transición intergeneracional de las paternidades en familias de sectores medios del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, México. Parte de los antecedentes de la investigación que me parece importante mencionar es que yo he realizado dos investigaciones previas, una en la parte de licenciatura y otra en la maestría, en las que yo trabajé con mujeres, ¿no? Trabajé con mujeres trabajadoras de la industria maquiladora, en donde indagué sobre maternidad temprana, y en la maestría ya lo trabajé con mujeres trabajadoras en los sectores informales, y hablamos un poquito sobre cuidados y reproducción social, ¿no? Y bueno, es parte importante mencionar, ayer como lo escuché del doctor Olvera a decir que parte de nuestra experiencia también es importante compartirla, agrego que yo ejercí mi profesión como trabajadora social en Hogar Cabañas, aproximadamente por casi 7 años, y también implica mucho de lo que estoy trabajando ahora en esa experiencia que tuve, porque me dedicaba pues a trabajar con las familias de los niños, niñas y adolescentes que estaban ahí en el centro de asistencia social, ¿no? Ahora, como le mencionan. Y pues mi trabajo era la reunificación familiar, ¿no? Y por lo general era muy común ver que los padres de familia rescindieran de la custodia o inclusive entregaran su consentimiento, ¿no? Para no hacer ningún acto en favor de obtener la custodia de sus hijos o seguir procedimientos de juicio por pérdida de patria potestad. Entonces eso también tiene que ver, y en los otros dos trabajos de investigación lo que me di cuenta principalmente es que, bueno, se destaca una falta de compromiso social y económico de los padres en la crianza de los hijos, en la dinámica familiar y en la manutención del hogar, ¿no? Por lo tanto, pues la carga de trabajo recaía completamente en las madres o en las mujeres de la familia con las que yo trabajé en mis investigaciones anteriores. Y entonces esto me generaba unas preguntas iniciales, ¿no? ¿Por qué se da una menor o nula participación de los padres en las actividades de cuidado, crianza y manutención del hogar? ¿Por qué la ausencia paterna se normaliza y se cuestiona poco? ¿Cómo se expresan las paternidades a través del tiempo y en determinados contextos?
Y una vez que, bueno, uno acude a algunos estudios que ya se han hecho, que ya se ha trabajado en temas de paternidad, claro que sí, encuentro que alrededor de finales de los 90, principios del 2000, se empieza a hablar esto de nuevas paternidades, nuevas masculinidades, ¿no? Y que ahora, claro que está más en boga. Y me empecé a cuestionarme, ¿no? Si se habla de nuevas paternidades o paternidades emergentes o paternidades activas, involucradas, ¿por qué yo seguía encontrándome esto, ¿no? Ya en los 2000. Y bueno, el objetivo general de la investigación que estoy realizando es analizar los significados, experiencias y prácticas intergeneracionales de las paternidades en familias de sectores medios urbanos en el área metropolitana de Guadalajara. Este es un enfoque cualitativo longitudinal biográfico porque si bien las entrevistas se llevaron a cabo en el tiempo presente, pues yo en las entrevistas hago un recuento, ¿no? de su vida, de la historia de vida de los participantes, específicamente en ciertos pasajes de su vida, ¿no? Digamos, no es toda la historia de vida de los participantes, sino algunos eventos esenciales. Y sobre su experiencia de la paternidad, principalmente sobre sus vivencias paternas, pero aquí lo importante o lo esencial de mi trabajo es que hago esta relación entre generaciones. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Sobre los ejes de análisis, paternidades, masculinidades, porque no puedo hablar de una cosa sin otra. Sobre generaciones por estas relaciones entre grupos de edad y diferentes generaciones de varones que participaron, entre familias porque forman familias, son parte de una familia, vienen de una familia, y sobre los sectores medios, que no voy a ahondar mucho en este apartado, pero bueno, es parte, ¿no? Y por eso doy mención. Sobre los criterios de selección principales, cuando yo salía a precampo, básicamente estos eran, y hablo precampo porque fue un periodo intermedio en el año 2023 y después se hizo otro periodo a principios del 2024 y es como lo comentaba la compañera Elisa hace un momento, pues se hizo, pues sí, casi un año de trabajo de campo, ¿no? Entonces, el principal, mi criterio era pues que sean varones que hubiesen tenido hijos, nivel educativo medio, superior o más, económicamente activos u ocupados y que radicaran en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, estos son los grupos de edades que yo acoté, ¿no? Mayores de 50 años, entre 30 y 49, los más jóvenes entre 18 a 29 años. Y este tercer grupo de los más jóvenes, bueno, hay una mitad que tiene hijos y la otra mitad que no tiene hijos, porque también yo quise hacer esta comparación, ¿no? Entre los que sí tuvieron hijos a edades muy tempranas y de los que tienen entre 20 y 22 años, ¿por qué no quisiera tener hijos? Entonces fue un poco lo que indagué en su momento. Sobre el guión de entrevista, solamente para que lo conozcan, muy brevemente, pues al inicio estos datos sociodemográficos y después turnábamos a las masculinidades y paternidades, ¿no? En donde rescataba estos significados, estas relaciones entre pares y en las paternidades, relación padre-hijo, las vivencias paternas, la transición a la paternidad y expectativas y planes. En el acercamiento con los participantes, yo retomo como parte muy importante que fue un parteaguas en el enlace, es la definición clara de los objetivos de la entrevista, ¿no? Y dejárselo claro a cualquier varón con el que yo llegara a preguntarle si quería participar, ¿no? Y el consentimiento, pues también es importante, informarle sobre la investigación que estoy haciendo como estudiante de doctorado, la confidencialidad de sus datos y, bueno, la grabación de la entrevista, porque todas las entrevistas fueron grabadas y todos consintieron la grabación. Sobre el contacto intermediario, bueno, aquí ya me meto, ¿no? A cómo fue mi experiencia ubicándolos, seleccionándolos, y bueno, el contacto intermediario yo lo llamo así a estas personas que me ayudaron a enlazarme con los varones, ¿no? Que generalmente fueron mujeres, hermanas, hijas, esposas. El primer enlace de confianza lo creaban mis contactos, ¿no? Y justo cuando empezaba las entrevistas o en el curso de las entrevistas, yo me daba cuenta que muchos de ellos aceptaban la entrevista como pago de un favor a estas mujeres, ¿no? Es que mi hermana me ayudó con tal trámite, entonces yo le agradezco mucho, o sí, yo le debo a la fulanita, entonces ahora yo le pago con esto, ¿no?
Eso fue muy, muy característico en varias de las entrevistas. También hubo cancelación, ¿no? Hubo algunas personas que me cancelaron desde el contacto intermediario que me decían, ¿sabes qué? Con mi papá no, él no te va a contestar esas cosas. Me dejaban en pausa y ya no me respondían. Había también, por ejemplo, también me acercaba yo a quienes eran esposas, ¿no? Y me decían, no, no, porque está enfermo. Entonces, esas fueron como los principales motivos de cancelaciones. Y otra que yo no pude llevar a cabo también porque se llevaba a cabo en el municipio de Tlajomulco. No tanto porque fuera en ese municipio, sino por la zona en la que estaba ubicado y porque él quería que se llevara a cabo la entrevista en su domicilio particular y pues no me era posible por otro caso que ya me había sucedido, otra experiencia en donde bueno, las casas en Tlajomulco de Zúñiga, si ustedes se han dado una cuenta, son una vueltita por allá, son muy pequeñas. Entonces, tuve una experiencia muy similar en Tonalá, en tipos de casas dúplex, y en Tlajomulco eran casas similares, y cuando yo le pregunté, oye, pero ¿quién estaría ahí presente? Porque fíjate que necesitamos un espacio donde tú te sientas en confianza, donde puedas platicar, donde puedas explayarte. Me dijo, pues mi esposa y mis hijos, ¿no? Yo no tengo problema con eso, sin embargo, las casas son tan pequeñas que en experiencia anterior lo que me había tocado era que las interrupciones eran continuas, ¿no? Lo invité a desayunar, no accedió, entonces hubo ahí varias situaciones, lo dejé. El lugar de la entrevista, de estos inconvenientes que les hablaba del domicilio particular, ¿no? Porque yo dejaba a libre elección de ellos que me dijeran en dónde querían que se llevara a cabo, ¿no? Y yo me ajustaba a sus horarios y yo me ajustaba a los días que ellos quisieran. Después empecé a manejarlo diferente, ¿no? Hacía yo más énfasis en la intención de que pudieran ellos explayarse en sus respuestas, que íbamos a hablar de situaciones personales y que era mejor que estuviéramos en un lugar tranquilo. Entonces, cuando yo empezaba a hablar eso desde que les mandaba mensaje, desde que yo les llamaba, porque había, para que se diera la entrevista, tal vez eso me faltó poner aquí, yo hacía hasta 3 contactos, ¿no? Con el participante, previos. Era mensaje, llamada y confirmación. Entonces, y luego ya nos veíamos en el lugar. Eh, Otros aceptaban que fueran en sus espacios laborales, en sus lugares de trabajo, en lugares públicos, parques, plazas públicas o restaurantes, ¿no? Donde los invitaba a comer, los invitaba a tomar un café y pues yo pagaba y eso también era como al final una situación medio rara al despedirnos, ¿no? Porque el hecho de que yo pagara a muchos de ellos como que les conflictuaba. O sea, de repente era una tensión, ¿no? No, sí, no, yo, no, mira, ¿cómo? No, sí, no. Y bueno, eso era al final de las entrevistas, ¿no? De los inconvenientes, pues sí, el ruido y la concurrencia de personas, ¿no? Cuando eran lugares públicos. Siempre acudía acompañada, cabe mencionar que mi acompañante no se quedaba en las entrevistas ni en el área de las entrevistas, sino que nos encontrábamos en algún lugar justo alrededor, cercano, y cuando terminaba, pues nos veíamos también en un punto, ¿no? Son como estos eh, detalles que sí hay que tomar en cuenta. Y bueno, como investigadora yo rescato lo siguiente, esto de siempre estar en estado de alerta, ¿no? Ir acompañada, ir siempre como monitoreada, atenta pues a mi celular, ¿no? Aunque claro que toda mi atención la requería él y todo lo que me estaba contando, ¿no? Y bueno, yo lo saco aquí a relación lo que distingo de los grupos de edad, ¿no? Mi primera entrada fue con los grupos de edad de mi edad, ¿no? Entre los 30 y los 49 años, porque son personas con las que me relaciono, porque son mujeres con las que me relaciono y me enlazaron pues con varones de la misma edad. Y no presenté aquí el cuadro, pero estos varones en estas edades de los 30 a los 49 años son los que más escolaridad tienen, ¿no? Licenciatura, maestría y posgrado, algunos tienen mi mismo nivel educativo y yo considero que eso hacía que se generara cierta tensión durante la entrevista, ¿no? O utilizaban palabras muy técnicas, grandilocuentes, pues tú ya sabes, ¿no? Como tú ya sabes también. Entonces, ese tipo
de situaciones finas, ¿no? Que hay que rescatar. Los varones del primer grupo de edad mayores de 50 eran los que más hablaban, ¿no? Más se expresaban, más se extendían y pedían disculpas constantemente por responder de determinada manera, como por ejemplo expresarse de cierta manera a, no sé, de alguna grosería, ¿no? También el grupo de jóvenes, ¿no? Solían disculparse por decir una grosería, pero me parece interesante que al final de la entrevista todos me preguntaban, ¿cómo ve lo que le estoy diciendo, no? Si estaré bien en lo que hice y mi decisión será correcta, etcétera, ¿no? Buscaban como un consejo, vaya, ¿no? También, solo quiero decir que en los grupos de jóvenes más jóvenes, pues me costaba un poquito más trabajo conseguir las entrevistas, pero bueno, no tengo mucho tiempo para explayarme en esto. Yo sentía mucha responsabilidad y compromiso justo porque muchos de las entrevistas se llevaron a cabo en los días de descanso, inclusive en los días en los que ven a sus hijos y conviven con ellos, perdón. Y bueno, no me queda más que decir que el punto ideal para empezar la entrevista era esto de enlazar su trayectoria laboral con la reproductiva, ¿no? Cuando empezamos a hablar de su trabajo era, ya, salía todo, ¿no? Justo con lo que me contaba el compañero que estaba en línea hace un momento, Felipe, pues que la parte laboral, pues la cuestión de proveeduría económica, pues es muy importante para ellos. Y eso era abrir, ¿no? Abrir la conversación. Y bueno, finalmente me convertí en una desconocida conocida, ¿no? Y de aquí solamente, perdón, no me di cuenta. Termino con la siguiente frase, de Bell Hooks, ¿no? Hombres de todas las edades que quieren hablar sobre sus sentimientos aprenden a no acudir a otros hombres. Y bueno, con esto lo dejo. Hay algunas referencias por si quieren consultarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Andrea. Continuamos con la participación de la doctora Diana Gabriela Carrano Aguayo, que viene por parte de una instancia postdoctoral del doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Ella nos presenta su investigación titulada Cosas que ya no existen, palabras que ya no entendemos, retos para reconstruir la vida cotidiana desde los inventarios y testamentos coloniales. Les recordamos a las participantes que tenemos máximo 15 minutos, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y como lo comentaban, este es pues el primer paso para mi investigación que voy a realizar en el doctorado de Historia en la Universidad de Guadalajara. Bueno, el título del proyecto en que se enmarca esta investigación es Materialidad y Sociabilidad en la vida de los corregidores de Tequila, Reino de la Nueva Galicia, siglos XVII y XVIII. Mi objetivo principal es abordar al corregidor desde otra perspectiva, la vida cotidiana, pues en un estudio previo, los corregidores de Tequila en la Nueva Galicia, una institución de larga duración, 1563-1789, solo mostré a este funcionario real en términos formales, en su actuación dentro del llamado gobierno de la justicia. Ahora surge el reto de profundizar en dicha figura en ese mismo periodo y lugar, para dibujarlo de cuerpo entero en su vida pública y privada. Esto es, recuperar las prácticas cotidianas, relaciones familiares y formas de habitación a partir de los rastros que dejaron en los archivos. En este momento me encuentro en la primera etapa de la investigación, recabando información documental con el propósito de describir a la cabecera del corregimiento, el pueblo de Tequila, en su estructura y paisaje, y en que se incluirán, por supuesto, sus características naturales. Se trata de partir de esta localidad para después detallar los otros ámbitos de habitación del personaje, ya que el corregidor solo residía en el pueblo por un periodo de entre 2 y 5 años. Ay, no avanza. Ahí está. La metodología para este estudio es el análisis de las fuentes documentales, siguiendo los pasos de los estudios de la vida cotidiana de la escuela francesa, como los realizados por Ariès y Duby, y de los más recientes trabajos mexicanos aplicados al periodo colonial. Me refiero al trabajo dirigido por Pilar González Aispuro sobre la historia de la vida cotidiana en México.
El resultado de la investigación aportará un retrato más profundo del funcionario y de los ámbitos de su habitación, así como enfocar el estudio de sus prácticas en la vida cotidiana. Con ello espero contribuir en la reconstrucción de las formas de vida y de percibir los entornos rurales desde la historia cultural, además de abonar a la historia de las instituciones desde otra mirada. El problema de la investigación se presenta cuando me enfrento a la descripción de inventarios y testamentos, lo que me ha llevado a reconocer que no cuento con todas las herramientas pertinentes para traducir todo lo que se describe en los documentos consultados. De ahí que decidiera presentar en este coloquio mi propuesta metodológica para comprender los contextos que se describen en los papeles antiguos relacionados con mi objeto de estudio, el corregidor de Tequila en la vida cotidiana. Antes de continuar, es necesario aclarar la razón de seleccionar dos tipos de documentos en esta parte de mi proyecto de investigación, los inventarios y los testamentos. Se podría pensar que el inventario se incluye en los testamentos y en muchos casos es así. Sin embargo, durante el periodo colonial, dada la falta de escribanos, es decir, notarios, en las localidades rurales era el propio corregidor quien daba fe de las posesiones de los habitantes de su jurisdicción. Estos documentos tenían validez en los casos de sucesión testamentaria. El contexto de habitación del corregidor. Para comprender el espacio en que discurría la vida del corregidor, es necesario presentar una somera descripción de la jurisdicción con sus características principales. Primero, como centro administrativo y político de la jurisdicción y cercano a la capital del Reino de Guadalajara. Y segundo, siendo paso obligado al occidente ulterior de la Nueva Galicia, pues ahí se ubicaba una garita o aduana en donde debían registrarse y pagar impuestos quienes transportaban mercancías y animales dispuestos para su venta. En términos geográficos, el relieve de la jurisdicción de Tequila tenía características únicas por hallarse atravesado por la barranca del río Santiago, conocida también como la frontera de Aridomérica, lo que mostraba dos realidades. Al norte, 3 poblaciones indígenas y un centro minero ubicados en una zona de difícil acceso. Al sur, otros 3 pueblos de la misma filiación, esparcidos por un valle en torno a un cerro que después se reconocería como volcán. Cabe decir que el corregidor en raras ocasiones se trasladaba a estas localidades, ya que eran sus tenientes quienes lo representaban. Otro aspecto significativo de la demarcación fue su composición demográfica. La mayoría de los asentamientos eran indígenas hasta que en el pueblo de Tequila, cabecera de la jurisdicción, fue invadido en el primer tercio del siglo XVII por un grupo de españoles que intentaron fundar villa y que al no lograrlo llevaron a cabo estrategias para permanecer allí indefinidamente. El propósito de los españoles de habitar en esta población se conecta con varios aspectos de interés. Su ubicación en un valle rico en agua, tierras fértiles y madera que se transformaba en energía para echar a andar sus trapiches productores de dulce de caña. Cabe decir que el corregidor tenía un rol mediador entre los habitantes de su jurisdicción, pero también en muchos casos se involucró activamente en la actividad productiva o fungiendo como intermediario entre productores y comercializadores. Y ahora vamos a mis fuentes. Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias de esta investigación, por orden de importancia y de abundancia, son los inventarios de bienes. Le siguen los testamentos y sus litigios por intestado o por despojo, así como las dotes que también se localizan en estos documentos. Las dotes han resultado de gran ayuda por la riqueza de los detalles de los bienes materiales que ahí se enlistan, así como por las referencias familiares que me han permitido establecer redes de relaciones en torno al corregidor, más allá del corregimiento de Tequila. Cabe decir que la información documental del corregidor no es tan abundante como quisiera, no así la de sus padres, hermanos, esposa o hijos. Estas fuentes son secundarias, pero es mediante estos papeles que se revelan universos complementarios por los que discurría la vida de mi sujeto de estudio. En este punto es necesario subrayar que la vida del corregidor no se circunscribía a la jurisdicción a donde era designado, en este caso en el pueblo de Tequila, pues continuaba ligado a los espacios de su residencia permanente, en muchas ocasiones la capital del reino, por lo que no era extraño encontrar que algunos de ellos ejercían el cargo a distancia apoyándose en sus tenientes. Los inventarios de bienes que corresponden a las fuentes primarias proceden del Archivo Municipal de Tequila. Este cuerpo documental servirá para reconstruir el entorno en el que habitó el corregidor durante el periodo en que era designado a esa localidad.
Se trata de 48 registros que proceden de los propios libros de gobierno de este funcionario, en donde quedaban plasmados los actos reconocidos por el derecho y sujetos a registro ante su autoridad. Esto es, hechos con efectos jurídicos en el marco de sus atribuciones de justicia y gobierno. Asimismo, cuenta con 14 testamentos de algunos corregidores y de sus familiares procedentes del archivo del Arzobispado de Guadalajara. Documentos realmente ricos por la descripción de sus lugares de habitación y de sus pertenencias. Adicionalmente, ha identificado otros 20 documentos derivados del ramo de bienes de difuntos del archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, en donde espero encontrar información que complemente a las otras fuentes. Quedaría pendiente la revisión de los libros de notarios resguardados en el Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco. Debo decir que los inventarios de bienes y los testamentos son fuentes invaluables para el estudio de la vida cotidiana en el pasado. Ambos documentos judiciales nos muestran el patrimonio de hombres y mujeres, detallando, como ya indiqué, sus bienes muebles, objetos de valor, como el menaje de casa, vestido y en muchos casos la propiedad de personas que tenían a su servicio. Aunque estas fuentes son producto de la labor judicial del corregidor, es posible vislumbrar el mundo doméstico, productivo y simbólico de sus protagonistas. Es en el punto del contenido de los documentos en donde quiero centrarme, dado el problema del lenguaje que refiere a los bienes y que requiere de una traducción e interpretación. De ahí que uno de los principales desafíos provenga del desfase en las significaciones lingüísticas, dado que los documentos están redactados en castellano antiguo, llenos de términos hoy en desuso, regionalismos y tecnicismos que ya no forman parte del habla ni de las prácticas actuales. El asunto se complica por el hecho de que muchos de los objetos descritos pertenecen a un mundo material desaparecido. Por ejemplo, en los trapiches se describen espumaderas, fondos de cobre, lunetas, escoplos, romanas, etc. O en el vestido se enumeran prendas como una pollera y turca de espaldagón de seda guarnecido de sevillaneta de plata. O incluso se presenta el problema de saber quién era y qué hacía un ama de fletes. Esto exige al historiador no solo traducir o interpretar el lenguaje, sino reconstruir imaginarios materiales y funcionales, es decir, introducirse a un universo de significados extemporáneos en donde los objetos no solo remiten a prendas de vestir o a la denominación de una actividad, sino a productos textiles, comercio transatlántico y jerarquías gremiales. Pero ¿cómo reconstruir un mundo material cuya lengua ya no hablamos y cuyos objetos ya no existen? Por todo ello, quiero proponer algunas herramientas que sirvan de traductores de estos universos para nosotros desconocidos. Herramientas que hasta el momento considero importantes, pero estando abierta a la retroalimentación mediante posibles sugerencias de otros recursos útiles para enfrentar la reconstrucción de las actividades y las imágenes de los personajes que habitaron una realidad tan lejana. Sí. Mi propuesta para vencer la distancia entre las descripciones de los testamentos e inventarios y nuestro actual bagaje cultural es apoyarnos en libros de consulta que sirvan de traductores, que abran la puerta a la comprensión del texto que tenemos ante nuestros ojos, ubicándolos en su contexto temporal y espacial. Adicionalmente, es necesario rescatar catálogos o colecciones patrimoniales digitales como el del Museo Nacional del Virreinato o algunos acervos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en ocasiones contribuyen con la descripción de objetos con imágenes. Por otro lado, considero necesario establecer estrategias tomadas de la metodología histórica y de otras disciplinas, así como echar mano de la intuición en el sentido propuesto por Carlo Ginzburg, poniendo atención en los indicios que nos ofrece el propio documento, pero con una intuición metódica que se afine con el contraste y la sospecha historiográfica. En cuanto a las obras de consulta, será de gran utilidad los glosarios coloniales, los vocabularios, los diccionarios en donde se describan los conceptos básicos en el lenguaje de la época, que por cierto se pueden encontrar en versión digital, así como algunos glosarios agroindustriales antiguos y recientes, además del sistema de pesas y medidas. Otro recurso historiográfico indispensable es la comparación documental, lo que implica el cotejo de otros trabajos que presentan resultados de reconstrucciones de ámbitos del pasado o con aproximaciones a los objetivos de esta parte de mi investigación, que como ya dije es la reconstrucción del entorno de convivencia del corregidor de Tequila en el propio pueblo.
Por ejemplo, una aportación historiográfica que permita el contraste en el rango de la historia de las instituciones novohispanas es el de Paulina Machuca sobre la villa de Colima en el siglo XVII, ya publicado. En un capítulo de su publicación, Paulina nos muestra desde puertas adentro el patrimonio y la cultura de las élites. Considero que con los documentos identificados sobre el corregimiento de Tequila, más los que aún están pendientes de consultar, es posible reconstruir a la manera de esta autora el entorno del pueblo de Tequila y a su vez contrastar esas imágenes de la villa de Colima en el siglo XVII con el resultado de mis datos. Cabe decir que el capítulo del libro de Paulina ha servido de modelo para llevar a cabo mi propuesta de investigación. Fuentes complementarias. Por supuesto que es necesario echar mano de otras disciplinas como la antropología y la historia, así como recurrir a lingüistas que ayuden a desvelar universos privados. Me refiero a ciertas prácticas cotidianas, tecnologías hoy en desuso, así como otros datos propios del periodo de estudio. Otro aspecto de consideración, como ya lo dije, es la visita a museos, a localización de catálogos que nos muestran objetos del pasado preservados en estos recintos. Desde un enfoque deductivo es necesario recurrir al contexto del documento que se está consultando. Por ejemplo, si es un inventario de bienes que describa una actividad productiva, como la elaboración de dulce de caña en un trapiche, debemos asumir que los artefactos descritos tienen un uso indispensable para esas labores. Pero si el inventario refiere a las pertenencias de uso personal, la descripción estaría enfocada al vestido o a los complementos utilizados en los atuendos cotidianos. En el intento de superar el aislamiento de los documentos consultados, se hace indispensable reunir diversas disciplinas con sus estrategias metodológicas que nos lleven al contexto en el que discurren las vidas de los personajes implicados en nuestro análisis. En este caso, los pobladores de la cabecera del corregimiento, y entre ellos el corregidor que se hizo presente en periodos cortos, pero dejando evidencia de su paso por la jurisdicción. Y ya como conclusión, ¿qué dice? Reconstruir la vida cotidiana desde los documentos coloniales no solamente implica leer fuentes, sino interpretar universos. Cada uno de los inventarios y testamentos es una puerta entreabierta hacia mundos ausentes de nuestra realidad, presentados en lenguas que ya no hablamos y lleno de objetos que ya no usamos. Este desfase no es una dificultad, sino una invitación a verlo bajo otra mirada. Lo que aquí propongo es pensar la labor del historiador como un intérprete cultural que necesita tanto de la interrogación documental en términos metodológicos como de la consideración interdisciplinaria, así como recurrir a diccionarios antiguos, glosarios técnicos, archivos comparativos, artefactos conservados en museos, lecturas etnográficas y sobre todo con una sensibilidad histórica que combine la deducción con la imaginación informada. Al enfrentar la opacidad de los papeles viejos con herramientas renovadas, estamos creando recursos metodológicos para quienes nos adentramos en la vida cotidiana del pasado. Es también una oportunidad para reformular las preguntas que nos hacemos sobre las personas comunes, sus casas, sus ropas, sus oficios. Y en mi caso, sobre los corregidores que habitaron Tequila, no solo como funcionarios, sino como sujetos de carne y hueso, inmersos en una red densa de relaciones materiales, simbólicas y afectivas que dejaron sus marcas en los archivos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana Carrano. Enseguida vamos a continuar con la presentación de la doctora María de Jesús, perdón, la maestra María de Jesús Aranda Martínez, quien nos acompaña desde el doctorado de Historia en Historia Iberoamericana, también de la Universidad de Guadalajara. Buen día a todas y todos. Antes de comenzar, quiero agradecer al Consorcio de Doctorados en Ciencias Sociales por la organización de este evento que nos permite compartir nuestros avances y las reflexiones que tenemos. El texto al que daré lectura a continuación se orienta a la exposición de los problemas surgidos en la búsqueda y acopio de fuentes documentales que muestren a las mujeres transgresoras en los primeros años de la posrevolución mexicana, así como las posibilidades detectadas durante la lectura de los expedientes y las respuestas construidas para explicar la presencia femenina en los juicios penales de la ciudad de Guadalajara. Se propone como objetivo develar la presencia femenina en medio de los juicios y procedimientos penales propios de un sistema jurídico en reorganización, como fue el de la posrevolución, y evidenciar los silencios de las mujeres
al no procurar el término de sus propios juicios o el aporte con sus testimonios. Para hablar del tema, el trabajo ha sido dividido en 3 partes a manera de reflexión que aluden a 3 estaciones de análisis con sus respectivas complejidades. Primera estación, el acceso. Hace algunos años, entre los diferentes archivos de la ciudad, me di a la tarea de buscar a las mujeres transgresoras del orden jurídico, es decir, aquellas que hubiesen cometido algún tipo de delito penal, como el homicidio, lesiones, aborto, infanticidio, injurias, daño en propiedad ajena, entre otros. La intención era identificarlas en el contexto del delito en Jalisco para conocerlas y hacerlas presentes en la historia del Estado. La casualidad me llevó a platicar con la persona correcta, quien me informó que en el Archivo Histórico del Estado de Jalisco se encontraba un fondo del Supremo Tribunal de Justicia correspondiente a la primera mitad del siglo XX y que contenía los expedientes... Ay, me perdí. Ay, me perdí. Bueno, corresponde a la primera mitad del siglo XX, que contenía los expedientes de juicios por delitos de fuero común de los 4 juzgados establecidos en la ciudad de Guadalajara, con la peculiaridad de no haber sido consultado, pues no fue entregado a la Biblioteca Pública del Estado y se mantuvo bajo resguardo del gobierno. Esto me llevó a solicitar su consulta. Sin embargo, me fue negado el acceso porque aún le pertenecía al Supremo Tribunal de Justicia y su revisión era reservada. Aquí comenzó la odisea para encontrar a las mujeres transgresoras de la Guadalajara postrevolucionaria. El primer paso fue sencillo. Simplemente le solicité al Pleno del Consejo de la Judicatura el ingreso a este fondo, quienes en un lapso de 3 meses me respondieron que era un asunto que quedaba en manos del director del Archivo Histórico, pues estaba bajo su resguardo. Con esto se me permitió leer los expedientes sin ninguna restricción. No obstante, son tantas las cajas que para entonces solo pude revisar un juzgado y hacer una tesis de maestría. Cuando regresé para continuar con el resto de los juzgados, la sorpresa fue que los expedientes habían sido enviados al archivo de concentración de la Secretaría General de Gobierno y su acceso era aún más exclusivo, destinado únicamente a la institución de procedencia. Allí prosiguió la segunda parte de la odisea, pues me enfrenté a la burocracia del sistema de justicia guiada por oficios que no me permitían entablar un diálogo con las autoridades. El primer paso fue regresar al Consejo de la Judicatura para hacer la misma petición de hacía unos años con base en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios. La respuesta fue rápida pero negativa. Ellos no reconocían como suyo el fondo, por lo que no consideraban tener la autoridad para otorgarme la entrada. Así dio inicio un peregrinar por distintas oficinas de gobierno, entregando oficios aquí y allá y procurando hablar con cualquier persona que pudiera ayudarme. Estuve en la Secretaría de Gobierno, en la oficina del presidente del Supremo Tribunal de Justicia y en el archivo del Supremo Tribunal, hasta que finalmente el secretario de Acuerdos aceptó darme una cita para exponer mi caso. Nuevamente, conté mi historia, repasé los motivos para consultar el fondo y expliqué la situación de una serie de cajas olvidadas en un rincón oscuro de un archivo del que no tenían conocimiento. Este hombre me escuchó y mostró interés en mi trabajo. Admitió que el estudio del sistema jurídico jalisciense es importante y por supuesto que el Supremo Tribunal de Justicia apoyaría la investigación. Tras varias semanas de espera, por fin emitieron un oficio donde me autorizaron a consultar sus expedientes sin reserva. Esto me llevó a un nuevo reto, pues a pesar de tener la orden del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura, en el archivo de concentración les parecía que no había cumplido con los requisitos necesarios. Ellos tendrían que identificar las cajas a consultar y me llamarían cuando estuvieran listas para ser revisadas. Luego armaría un plan de citas para que personas específicas me atendieran. Finalmente acaté todas las disposiciones y hoy en día continúo leyendo expedientes y buscando a las mujeres transgresoras. Debo confesar que el seguimiento de este proceso fue desgastante y laborioso. Luego de cada visita a las oficinas de gobierno, terminaba por sentir que mis esfuerzos no darían frutos y no obtendría la autorización. Esto me hizo pensar que a veces los historiadores nos conformamos con los archivos de siempre, los que ya conocemos o a los que fácilmente nos dan acceso. Y leyendo un reportaje, pensé en lo útil que sería para los historiadores tomar ejemplo de los periodistas quienes incansablemente buscan su fuente, la gestionan o incluso utilizan las vías legales para obtenerlas. Segunda estación, las observaciones.
Dentro del archivo, la pregunta fue por dónde comenzar si el fondo contiene más de 2,000 cajas sin clasificar. Siguiendo la lógica, decidí comenzar en la caja 2407, punto donde hice un corte para cerrar la tesis de maestría. Lo primero fue registrar los datos ubicados en la carátula del expediente, el juzgado, nombres de los jueces, secretarios, ministerios públicos, nombre de la acusada, delito, nombre del o la ofendida y fecha de ocurrencia. Con esto hice una base de datos que ha funcionado como inventario. Al leer los expedientes, surgió el verdadero problema, pues tras la lectura de un expediente y otro, las mujeres transgresoras de la ley no aparecían. Su papel dentro de los juicios se limitaba a ser víctimas de los delitos cometidos por hombres y a veces testigos de los hechos. Poco a poco se hicieron presentes en el mapa del delito. Surgió el aborto, la inhumación clandestina de fetos y niños, infanticidios, riñas en lugares públicos, lesiones a otras mujeres, destrucción en propiedad ajena y robo. Una serie de acciones alejadas de las conductas propias de los hombres. Esto significa que no solo cometían menos delitos que los varones, sino que sus transgresiones reaccionaban al imaginario de la mujer honorable, dulce, noble y educada, pues parece que usaron el delito para ocultar la ruptura con la tradición y las buenas costumbres a cambio de conservar limpia su reputación. Luego observé la estructura de los expedientes, confirmando que generalmente los procesos se llevaban a cabo en 4 etapas, desde la denuncia en el Ministerio Público, las primeras declaraciones, la audiencia verbal y la exposición de la sentencia. Esto me ayudó a reconocer los pequeños lapsos en que las acusadas se les dio la palabra y las largas discusiones entre abogados, ministerios públicos y jueces, privilegiando la voz masculina y las premisas legales por encima de las defensas y alegatos femeninos. Entonces, la propia estructura del juicio me demostró que no estaba hecho para que los inculpados usaran sus argumentos a plenitud, y menos para que las transgresoras tuvieran protagonismo, pues en sus casos regularmente alinearon sus dichos a las estrategias legales de los abogados. En un nivel más profundo, en las declaraciones de las mujeres fue notorio su parecido, es decir, había un uso similar de expresiones, como cuando se negaba una acusación, lo común era responder, es inexacto. Un asunto que sucedía en casos donde los inculpados podían ser hombres, mujeres o adolescentes. Deduje que eran frases de la persona que escribía a máquina o a mano, tanto las denuncias como las declaraciones, lo que me llevó a reflexionar la pertinencia de considerar esas palabras como propias de las mujeres, pues en un relato que integra es un relato que integra narraciones y diálogos a una sola voz. Algo a lo que Frida Gorbach se refiere en su estudio sobre el archivo de la Castañeda, al señalar que los médicos se ponían en el lugar del otro, el enfermo, hablando a través del discurso médico y el dispositivo institucional. Es decir, los mecanógrafos o los secretarios que tomaban las declaraciones y testimonios a menudo alineaban las palabras de los quejosos e inculpados al discurso y expresiones de la institución jurídica. Eso me llevó a repensar la participación de los actores dentro de los expedientes, pues son los varones quienes representan a la autoridad y quienes llevan la voz dominante. Comenzando por el Ministerio Público, pasando por el mecanógrafo, el secretario y por último el juez. Por lo tanto, me interesé en comprender el discurso institucional respecto a las transgresoras, pues a partir de esto entendería el lugar otorgado a las mujeres en la sociedad jalisciense posrevolucionaria. Sin embargo, la presencia femenina en los juicios no se limitó a ocupar el lugar de transgresoras. También participaron como víctimas y testigos con la oportunidad de exponer sus dichos. En estos casos ocurría algo extraño, pues se presentaban la primera ocasión y después rechazaban su derecho a expresar sus testimonios y declaraciones. Simplemente desaparecían de la escena y aún con los citatorios no se presentaban a ratificar. Incluso cambiaban su domicilio, quizás para evitar problemas y no ser localizadas por la autoridad. Esto provocó que algunos juicios ni siquiera iniciaran y otros se cerraran poco después de haberse abierto. Las evasivas podrían entenderse como silencios y vacíos que las mujeres dejaron voluntariamente en los procesos y asumieron el rol del observador, sin involucrarse en los elementos delictivos, hubieran o no cometido algún delito. De esta forma, las observaciones e inferencias que hice y sigo haciendo a lo largo de las consultas en el archivo han sido el punto de partida para encontrar a las mujeres transgresoras de la época posrevolucionaria. Su débil presencia en los juzgados y los pocos momentos en que hicieron uso de la palabra caracterizan a un sistema jurídico con normas y formas hechas para funcionar según los designios legales. Aunque no por esto se puede negar que las mujeres no solo han ocupado el papel de víctimas, sino también han sido victimarias y han ejercido actos delictivos en contra de hombres y mujeres, niños y niñas. Tercera estación.
las primeras aproximaciones. Con las observaciones preliminares en el trato a las fuentes, comencé a construir las primeras explicaciones respecto a las transgresoras y el sistema de justicia de la posrevolución. En primer término, con las revisiones y el avance cronológico, me percaté que la estructura de los expedientes fue cambiando. Las etapas se definieron, las inquisitivas se ampliaron, se añadió el perfil del acusado o acusada y se agregaron pruebas médicas. El periodo posrevolucionario se caracterizó por la modernización del Estado, se sentaron las bases jurídico-legales y era tiempo de ejecutar el proyecto de la Constitución de 1917. Se advierte que hubo una reorganización de las dependencias de justicia como la policía y la abolición de los jurados populares para delitos del fuero común. Así, se establecieron los lineamientos generales bajo los que funcionarían los juzgados locales para controlar la situación de inseguridad que se percibía luego de la revolución. En segundo lugar, atendiendo a los delitos de que se acusó a las mujeres, integré una posible explicación basada en la formación de nuevos ciudadanos para el nuevo Estado. Encontré que un amplio número de los delitos asociados a los hombres eran afines a actos de violencia como homicidio y lesiones, marcando una distinción con las primeras. Para entonces, la pretendida unidad nacional era el objetivo y una de las formas de alcanzarlo fue fomentar la moralización de la sociedad. Elsa Muñiz ha manifestado que hubo una construcción de la cultura nacional que proveyó de referentes simbólicos para la identificación del mexicano, como la educación, el modelo de familia nuclear y la educación religiosa, todos encaminados a modelar a los habitantes hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes. En este marco, en el estado de Jalisco se constituye un nuevo código penal que determinó diferencias entre hombres y mujeres en delitos como el adulterio, o que tomó en cuenta el estado emocional aceptando que el homicidio se podría llevar a cabo en estado de ceguedad y arrebato. El meollo del asunto está en que si una mujer lo cometía, se aceptaba el argumento como atenuante, mientras que si un hombre le quitaba la vida a otra persona, no se recurría a esta premisa. Con esto, quiero decir que hubo un trato diferenciado entre ambos géneros, castigando con mayor severidad a las mujeres por incumplir con su rol tradicional de madres, esposas, fieles y abnegadas, mientras que a los hombres se les negó la posibilidad de mostrarse emocionales para justificar sus actos. En tercer lugar, como lo mencioné con anterioridad, hay una distinción en los delitos de las transgresoras. Al analizarlos, en su mayoría se vinculan con el honor y el amor. Y aunque sus declaraciones están filtradas por el pensamiento institucionalizado del mecanógrafo, se puede atribuir un cierto mensaje a las acciones de las mujeres. Gayatri Chakraborty Spivak, en su texto Puede hablar la subalterna, relata para el caso de la India la historia de una joven integrante de la insurgencia que se suicidó por no cumplir con un asesinato político, haciéndolo en el primer día de su menstruación para evitar que supusieran que el atentado era causado por un embarazo ilegítimo y su acto de agencia perdiera sentido. Spivak declara que a pesar de haber dejado una carta, es su cuerpo y su acto lo que se puede leer como un mensaje. En ese sentido, si se observan las acciones de las infractoras, más que el nombre del delito con que la autoridad las clasifica, se evidencia su voz, pues a través de estas muestran el deseo de reivindicar su reputación. Finalmente, este trayecto de este camino que llevo me ha ayudado a pensar en las fuentes judiciales como un universo que provee de aspectos socioculturales, al que no basta con extraerle fragmentos para demostrar nuestra hipótesis. Ya bien lo dice Frida Gorbach, ese apenas es el procedimiento primario de la historiografía. Todavía queda sumergirse en la profundidad de los aspectos cotidianos que develan lo que Malinowski llamó los imponderables de la vida real. Seguramente, aún me queda mucho por explorar. Sin embargo, hasta aquí va mi recorrido por encontrar y explicar a las transgresoras en las fuentes judiciales. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Aranda. Damos continuación con la participación de la maestra Cindy Angélica Plasencia Anaya, quien nos acompaña del doctorado de Ciencias Sociales de aquí del Colegio de Jalisco, con su proyecto de investigación titulado Ética, Emociones y Reflexividad en el Trabajo de Campo sobre Experiencias Sexoafectivas y Violencia. Adelante, Cindy. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quisiera dedicar esta presentación a Aurea, nuestra amiga y compañera que
el 19 de octubre justo cumplió un año de que falleció y pues sí me gustaría que la recordáramos. Bueno, después, yo le cambié, ¿verdad? Ah, todavía no. Bueno, creo que también aquí, ¿verdad? Sí. No, creo que sí va a ser con el mouse. Ah, sí. No, ya. Bueno, lo que yo voy a presentar el día de hoy son reflexiones metodológicas, reflexiones de mi trabajo de campo, y por eso lo titulé Ética, Emociones y Reflexividad en el Trabajo de Campo sobre experiencias sexoafectivas y violencia. Rapidísimamente, les platico un poco del contexto del problema de mi investigación. Tras la pandemia del COVID-19 aumentó el uso de plataformas digitales en ámbitos cotidianos, laborales y académicos. Impactó en todos los ámbitos, ¿no? En el trabajo, lo educativo y demás, pero también justo en las relaciones sexoafectivas. Hubo una transformación en la intimidad física y dinámicas de convivencia y diversificación mediada por tecnología, principalmente por el uso del teléfono celular. Entonces, pues mi pregunta de investigación es cómo son las experiencias sexoafectivas de las estudiantes universitarias en contextos online. Esto quiere decir que es muy difusa la distinción entre lo virtual, pues lo digital y el mundo físico. Entonces, esto que voy a presentar, estas reflexiones metodológicas, parten de mi tesis del doctorado que estoy trabajando, que se llama Experiencias sexoafectivas en estudiantes universitarias, del placer a la violencia de género digital. Entonces, así, antes de pasar pues a estas reflexiones metodológicas, les comento de manera muy rápida el marco teórico clave, que es la perspectiva de placer y peligro de Carol Vance, la sexualidad como construcción social de Jeffrey Wicks. Esta perspectiva de placer y peligro de Vance nos dice que es muy importante hablar también del placer, no nada más como del peligro, como se ha asociado más, si ustedes recuerdan desde las clases de educación sexual de secundaria, prepa y bueno, todo el tiempo, el énfasis ha estado en lo punitivo o en el riesgo, ¿no? En la prevención de embarazos, en las infecciones de transmisión sexual, pero es importante pues también hablar de la perspectiva del placer, ¿no? Y también pues parto de la epistemología feminista, algunas autoras claves son Eli Bartra, Patricia Castañeda, Marisa Ruiz, entre otras, incluso tengo a Donna Haraway. Esto nos habla de generar conocimientos situados, reconoce, y también la importancia de reconocer marcadores sociales, como pueden ser etnia, clase social, orientación sexual, incluso discapacidad. Yo tengo también en mi trabajo identificadas, por ejemplo, dobles o triples jornadas, es decir, mis entrevistadas son muchas veces estudiantes, pero también trabajadoras, pero también cuidadoras o, bueno, trabajo no remunerado, ¿no? Como el del hogar. Y recupero narrativas. Esto es muy importante desde la perspectiva de Ruth Sautu y Graham Gibbs. Las narraciones organizan el sentido de la experiencia y contextos culturales, ¿no? De hecho, esto de epistemología feminista lo tengo aquí en marco teórico clave, pero pues realmente tiene más que ver también, o igual pues en el mismo nivel, también con lo metodológico. Ahora sí, ya pues entrando más de lleno a la metodología para llegar a las reflexiones respecto a la ética, parto del paradigma interpretativista, es decir, la importancia de comprender significados atribuidos por las personas, esto es coherente con la metodología cualitativa, y la epistemología feminista que ya les comentaba, participativa, es decir, un intercambio sujeto-investigador y recuperación de conocimientos y todos. Esto es muy importante porque esto lo veo, o bueno, yo siempre lo veía como en los manuales de metodología, ¿no? Como esta parte de reflexionar en la propia experiencia o esta parte de la reflexividad con Google. Pero por primera vez en la vida lo estoy como teniendo que hacer, o sea, queda como más allá de revisar el manual y decir, ay, la importancia de mantener un posicionamiento y reflexionar en mí. O sea, sí es importante, pero ahora ya lo veo como indispensable. ¿Por qué? Bueno, les platico rápidamente del trabajo de campo que he hecho hasta ahorita.
he realizado 8 entrevistas a estudiantes universitarias de distintas licenciaturas, ¿no? Como licenciatura en pedagogía, en filosofía, trabajo social y criminología. Tengo como criterios de inclusión, pues la edad, que participen de manera voluntaria, la edad de 18 a 30 años, que quieran participar, y que sean estudiantes de universidades públicas. Pero ha sido para mí muy difícil. Yo ya había trabajado temas de sexualidad desde la maestría, ¿no? Y claro que salían temas de violencia, pero hoy ya lo estoy nombrando como parte importante de mi tesis. O sea, he identificado como este vaivén entre el placer y la violencia en todas las experiencias, o al menos en todos los relatos de mis entrevistadas, hay como un vaivén, ¿no? Entre el placer y la violencia, pero ha sido muy difícil para mí escuchar los relatos de violencia, porque de 8 entrevistas, si mal no recuerdo, 3 o 4, ahorita no recuerdo exactamente, pero ha habido narraciones de abuso sexual. Entonces, eso es muy importante, que en una muestra tan pequeña haya esta violencia, porque el abuso sexual es pues como un nivel muy alto de esta violencia sexual, y a mí me ha imbricado de formas muy, pues ha sido muy difícil, ¿no? Y incluso para mí es difícil, como en toda investigación cualitativa, ya ven que se nos dice como esto que les decía ahorita, ¿no? De la parte de reflexionar en ti, pero el de verdad hacerlo ha sido muy difícil. A mí no me gusta. De hecho, para mí esto es un reto, hablar de como de lo que he sentido, ¿no? No me gusta mucho, pero lo he tenido que hacer porque como me ha movido mucho. O sea, por ejemplo, después de escuchar algunos relatos, sí me ha pasado que estoy como pensando como toda la tarde en eso, ¿no? Todos los días posteriores. Y yo tengo que hacer como una reflexión, o la reflexividad que nos menciona Guber, de lo que siento y qué medidas he tenido que tomar. Por ejemplo, pues estar en contacto con mis directoras, bueno, con mi directora y mi codirectora, porque para mí ha sido como muy difícil identificar como estos sentimientos y emociones de enojo, ¿no? Por ejemplo, de enojo, de frustración, que el primer acercamiento sexual de muchas chicas siga siendo por medio del abuso. Entonces, sí ha sido difícil, eh, sobre todo reconocerlo, porque también esta parte de la reflexividad tiene que ver con la rigurosidad. O sea, al final de cuentas está relacionado la reflexividad y la rigurosidad, porque ya les había comentado tanto a mis compañeros del colegio como los del CIESAS, que por ejemplo en el semestre pasado me di cuenta que al hacer como un primer análisis de las entrevistas, yo ponía mucho más énfasis en los relatos de violencia que en los de placer, y eso también fue muy importante darme cuenta, y pues tiene que ver con la no objetividad, pero sí la rigurosidad, o sea, de no dar más peso a unos discursos que a otros. Y bueno, la verdad es que eso sí ha sido difícil, pero también reconozco ya en mi trabajo, pues reconozco como cuestiones que yo he hecho, por ejemplo, expresiones en mi trabajo de campo de validación, de preocupación, o sea, todo eso lo he hecho y lo tengo que reconocer, pues, ¿no? Porque también yo sé que esto influye en el otro, ¿no? Bueno, en la otra, en las entrevistadas. Y esta parte que les decía de como relación sujeto-sujeto, que también vemos en los manuales de metodología, lo estoy viendo tal cual. O sea, porque es una relación sujeto-sujeto, es como una plática, pues las entrevistas que yo he llevado a cabo son como una plática en las que yo, bueno, de hecho son una plática pues, que yo valido, yo hago expresiones, pero no con el objetivo de sesgo, pues, ¿no? Como de, ay, válido para que me digas lo que quiero escuchar, sino como de empatía, pues, ¿no? Como de empatía, de sensibilidad, porque también, pues, son temas que incluso tienes que tener sensibilidad, o sea, creo que es como parte de, ¿no? Pero también tiene que ver, pues, lo que les comentaba ahorita, lo de la ética en mi trabajo. Tengo que la ética, pues sí, es importante el consentimiento informado, pero no queda nada más ahí, pues, ¿no? También, aparte de que saben que sus narrativas, que son situaciones difíciles, pues van a ser confidenciales, con fines académicos, el nombre va a ser cambiado, que se pueden retirar en cualquier momento. Bueno, eso no me ha pasado.
todo esto forma parte de la ética, pues, ¿no? Del cuidado. Incluso tengo dos fases del trabajo de campo, uno son las entrevistas y otros son unos talleres, por lo que les comentaba ahorita de la epistemología feminista que tiene que ver con la investigación acción participativa. Esos todavía no los llevo a cabo, de hecho, bueno, mañana tengo el primer taller, pero pues más que nada son como estas reflexiones de que ha sido como muy complicado. Acá se asumió una postura dialógica, empática, tono conversacional. Yo he identificado, porque cuando escucho las grabaciones, yo identifico pues mi tono de voz, expresiones de sorpresa, empatía, orientadas por una ética del cuidado. O sea, creo que por la naturaleza de los temas, gracias, no es posible como que yo esté como sin mostrar como estas emociones, ¿no? Estos sentimientos. Estas intervenciones crearon horizontalidad y seguridad, contribuyendo a la co-construcción del sentido propio de una metodología cualitativa situada y feminista. Pues era lo que les decía. Bueno, eso también ya lo comenté, emociones vividas, empatía, sensibilidad, sorpresa, angustia y enojo ante los relatos de abuso. He identificado cómo las emociones influyeron en las primeras impresiones, era lo que les decía, ponía más énfasis en los relatos de violencia. Y no es que el placer no esté. Bueno, claro que también tengo que reconocer que es más, o sea, está más presente la violencia que el placer, o sea, eso tampoco lo puedo negar, ¿no? Pero tampoco tengo que dar como más énfasis, ¿no? A la parte de la violencia, esto yo lo he identificado. Y bueno, también ya lo comenté, la reflexividad desde Buber obliga a que como investigador pues nos ubiquemos, ¿no? Dentro del proceso, reconocer cómo los valores, la historia personal y posición afectan la producción del conocimiento. O sea, digamos que a mí lo que me pasó es que esto que había leído siempre, ¿no? En muchos manuales de metodología, hoy sí lo estoy viviendo como real, o sea, como que de verdad tengo que reflexionar en todo eso, en mis emociones, que también tienen que ver con mis decisiones metodológicas y reconocer que se genera conocimiento situado sin perder pues la rigurosidad propia, ¿no? También que he seguido como los pasos, el consentimiento, permiso para grabar y todo esto, ¿no? Y bueno, lo que les decía también, eso ya lo comenté, preservar el anonimato, evitar la revictimización, esto también es muy complicado, derecho a retratarse, esto ya lo comenté. Bueno, como conclusión, puedo mencionar que la investigación sobre experiencias sexoafectivas y violencia no es neutral. O sea, esto no hace perder la rigurosidad, más bien hay que identificarlo, ¿no? Si no es confrontativa, les digo que pues para mí ha sido un reto, ha sido confrontativo. Es necesario cuestionar mis propios juicios, pero también tener sensibilidad y empatía. Emociones, ética y reflexividad están entrelazadas y forman parte de este conocimiento que se está construyendo. Y ya, esto. Muchísimas gracias, maestra Plasencia. Vamos a abrir un espacio para nuestros comentaristas, la doctora Luz Emilia Lara y el doctor Renato Franco, ambos del doctorado de Ciencias Sociales de CIESAS Occidente. Les comento que tiene 25 minutos máximo entre los dos, por favor. Adelante. Gracias. ¿Cómo que solo 20 minutos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer también la invitación para comentar estas ponencias y felicitar la participación de las compañeras que se animaron a presentarnos unas reflexiones durante el proceso, es decir, todavía estando inmerso en el proceso investigativo, y que nos brindan una riqueza a la investigación social a veces poco valorada o posicionada en un segundo plano, cuando es la que nos permite comprender la intersubjetividad del investigador y el objeto sujeto de estudio, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicitarlas por darse el espacio, el tiempo de reflexionar en su proceder metodológico. Y bueno, en ese sentido yo voy a comentar un poquito más sobre la ponencia de María de Jesús Aranda
y las reflexiones en torno a la entrevista con varones como mujeres investigadoras. Voy a empezar por la de María de Jesús Aranda. Ya no supe a dónde se fue. Ah, perdón, pensé que era la primera. Sí, bueno, a mí me gustó mucho las estaciones que marcas para tu reflexión, porque haces, reconstruyes también tu proceso, tu historia en el acceso a las fuentes. Y me pareció bastante interesante la reflexión que surge a través de lo complicado que es tener acceso a un archivo, pero además un archivo que se mueve, porque tenemos la idea como de un archivo más bien fijos, que nunca son movidos del lugar, que pocas veces son tocados, nada más para cuando se le ocurre a algunos historiadores. Y a mí como antropóloga me hizo recordar cuando uno de mis sujetos de estudios murió, cuando otro se fue al norte y dejas de tener la fuente, ¿no? Entonces esta analogía entre tú hacías el archivo ahí y cambia de lugar y tienes que seguir a la fuente y tienes que volver a repetir el proceso de permiso para acceder a él, ¿no? Entonces esta contingencia de la investigación que como historiador yo pensaría que no le sucedería tanto por lo fijo a veces de los archivos y me llamó la atención en tu descripción. Y la otra es el papel de la casualidad, que creo que nos lleva a reflexionar sobre que la investigación, al final de cuentas, no la hacemos tan solos. Y podríamos pensar la figura del historiador como un trabajo muy solitario. Sin embargo, si no esparcimos el chisme de lo que queremos hacer, no nos encontramos con esas aparentes casualidades que nos conectan con un archivo poco conocido o con unos sujetos de estudio muy interesantes o que son con testimonios muy potenciales, ¿no? Entonces, esa casualidad que no es tan casualidad, sino construida a partir de que estás posicionada en el tema, ¿no? Y, ay, perdón. Ay, bueno, esta tecnología no estoy. Sí, a mí me quedaban algunas dudas. En toda tu descripción no veo la temporalidad, veo las estaciones, pero yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo le llevó a María acceder a los archivos? ¿Cuánto tiempo para revisar estas miles de cajas? ¿Cuánto tiempo tienen para hacer el trabajo de archivo, no? Porque parece bastante complejo manejar toda esa cantidad de información y luego ya que accedes a ella, encontrarte con que los ecos femeninos no están expresados directamente. O sea, además, enfrentarse al reto de sacarlos de las voces masculinas que además ya describen como en un machote, ¿no? Incluso se atreven a eliminar declaraciones con inexacto, ¿no? Que nos comentabas que pues cuando no entendían lo que la declarante quería decir, pues nada más marcaba el mecanógrafo como inexacto. Entonces, ¿cuánta información tienes que deducir a partir de cómo encuentras la información? Eso me pareció también una reflexión bastante importante, además del tipo de delitos que pues bueno, ya nos comentabas, ¿no? Y también me quedó claro cómo decides el inicio a partir de donde te quedaste en la maestría. Y me quedó la duda, ¿cómo vas a decidir el final? Es decir, ¿dónde terminar tu revisión? Y también me quedó la duda de cuál es el título de tu proyecto ya de tesis. Y bueno, pues también felicitarte por esta cuestión de la tenacidad y cierta obstinación para no dejar ir el archivo, a pesar de las barreras que se te ponían por el tiempo y demás. Y en cuanto a la ponencia, por nuestra alumna de ciencias, perdón, reflexiones en torno a la entrevista con varones, a mí me pareció que ella tuvo un punto de partida extraordinario en cuanto a que ya tienes la otra parte. Es decir, hay muchas veces queremos hablar de la historia o los procesos de género de las mujeres y
yo he notado que asumimos muchas cosas que no sabemos si la contraparte le sucede así o no. Entonces, el que ella tenga este antecedente en las maternidades y el trabajo también como trabajadora social con las mujeres me pareció excelente punto de partida para entrar ahora con las masculinidades. Entonces, eso también metodológicamente creo que le va a imprimir un cuidado especial porque también habría que ver cuáles son las preconcepciones que tú tienes sobre los hombres y que a lo mejor ya en diálogo directo con ellos, cuáles de ellas se refuerzan, cuáles de ellas se reconfiguran, ¿no? El enfoque longitudinal a través de varias generaciones para mostrar cambios y continuidades también es destacable en tu metodología y el trayecto de vida pues es una herramienta que nos va a dar cuenta de este paso a través del tiempo de las ideas, ¿no? El intermediario también, mientras iba leyendo tu texto, pensé que los intermediarios habían sido varones, es decir, que habían sido primero hombres cercanos a ti, que te habían conectado con esos otros hombres a los que querías acceder, y me sorprendió saber que no, que accediste a ellos a través de las mujeres, y se entredeja ver ahí un papel del intermediario como un filtro. Es decir, creo que estas mujeres te acercaron a hombres con cierta predisposición a poder platicar contigo esos temas. Claro, hubo algunos que al final no se lograron, pero creo que las mujeres intermediarias, al ser más de confianza tuya y que te conocían más, porque de hecho hasta generaron un entusiasmo en los varones por platicarte sus historias, creo que ese papel de confianza que tenías con el intermediario, o la intermediaria, perdón, pues también ellas conocían lo que querías, a qué nivel querías llegar, y pues te pusieron más personas predispuestas a poder platicar contigo esto. Entonces ese papel del intermediario como un filtro también me pareció destacable en tu investigación. La otra es el tema de la seguridad como un criterio explícito para la elección de entrevistar o no a una persona y que pues no lo podemos ya invisibilizar en esta época. Y una de las dudas que me quedó a partir de la lectura de tu trabajo es la reflexión entre la práctica y el género. Es decir, dices, bueno, mi papel como mujer investigadora, pero creo que hay que separarlo porque pues yo me pregunto, si otra mujer, una amiga muy cercana de ellos los hubiera cuestionado sobre estas, pues estas mismas cuestiones de sus paternidades vividas y ejercidas, hubieran sido diferentes las respuestas, ¿no? Entonces, ahí el género en relación a tu formación como investigadora tiene un papel distinto, no nada más por ser mujer, porque como bien decías en la última frase, de todas nosotras tenemos algún testimonio de nuestros mejores amigos en relación a estos temas y creo que serían distintos a lo que pudieran platicar a otro tipo de mujeres, ¿no? Con otra formación o aunque fueran igual de cercanas. Y también el rapport o la habilidad que deberías de haber tenido para desarrollar este rapport en entrevistas de 2 horas. Me quedó la duda si solo los entrevistaste una vez o fueron más entrevistas, porque tuvo que haber sido bastante directo para poder abordar todos los temas y en una sola vez, como si hubiera solo una oportunidad. Y la justificación o la explicación de no acceder a la práctica, a la observación directa de la práctica a la paternidad. Es decir, te planteas más en el ámbito de solo análisis de discurso de estas entrevistas y no a la observación de la práctica. Incluso el no hacer las entrevistas en su casa, cuando platicas, pues la señora salía varias veces mientras él y yo estábamos platicando, sus hijos hacían ruido, pues yo pensaría también ahí la observación de pues la práctica del padre, ¿no? Y por qué no acceder a ella, porque solamente a través del discurso de las entrevistas. Esa sería como mi pregunta y bueno, reitero mis felicitaciones a ambas. No, no te preocupes. Igual yo intentaré ser breve. Intentaré. Bueno, a mí me toca comentar. ¿Sí se me escucha bien? Vale, perfecto. Tanto a Diana como a Cindy, primero felicitarlas a las dos porque por un lado me parece que las dos son investigaciones
realmente interesantes y creo que realmente van a aportar algo muy interesante en los distintos campos de estudio de cada una. Bueno, primero voy a empezar con Diana. Primero, felicitarte, porque me parece que aunque tú misma aclaras que, digamos, estás todavía en el primer estadio de cómo se va a desarrollar esta investigación, me parece que ya tienes muy claro como la ruta a seguir y muchas de las herramientas de las que has hecho mano, ¿no? Digamos, acá creo que la cuestión es como, o más bien, sí, la problemática a la que te estás enfrentando es muy compleja. Mis felicitaciones por aventarte digamos, ese paquete, ese reto. Porque sí, como yo leía tu texto y sí me parecía cuando hacías como estas eh, citas textuales de, por ejemplo, muchas de cómo se nombran las cuestiones. De bueno, es que esto es un galimatías realmente, ¿cómo diablos va a poder acceder Diana como a la cotidianidad mediante, justo como tú lo mencionas, ¿no? Esta materialidad muchas veces ya extinta, y no solo ya extinta, sino que ya ni siquiera sabemos cómo nombrarla o qué es lo que estaba nombrando, lo que se nos está diciendo ahí, ¿no? En ese sentido, creo que las herramientas desde la historia que estás planteando me parecen, pues, como decía, muy pertinentes, y me parece que en eso ya está muy claro, ¿no? Digamos, en la parte histórica me parece que tú eres la experta, y como dices más, creo que donde yo te puedo echar la mano un poco, o mis sugerencias van a ir como justo como por el lado de la interdisciplina y más desde la antropología, que digamos es el campo en el que yo me muevo un poco más, ¿no? Primero, por una parte, cuando hacías como esta distinción de fuentes primarias y secundarias con respecto a, por una parte, pues bueno, los corregidores y los testamentos que están como relacionados con ellos como fuentes primarias, y los de sus familiares como fuentes secundarias, que entiendo que desde la historia tiene sentido como se está planteando. Yo quizá más bien como desde la antropología te diría que quizá te ayude también como a construir esta cotidianidad del pensar a los corregidores tanto como sujetos históricos como sujetos sociales de su momento, y que en este sentido, digamos, estas fuentes que tienen que ver con los familiares, con los hijos, con las esposas, digamos, yo les daría también mucho más peso, o las pondría también casi como en primera línea, porque al final del día, al querer reconstruir la cotidianidad, justamente es esa cotidianidad no solo de un sujeto aislado, sino la cotidianidad de estos sujetos en su familia, por ejemplo, y también en el contexto general de Tequila, ¿no? En ese sentido, creo que te podría ayudar también, considerarlos también más como estos sujetos sociales que en todo momento estaban relacionándose con su familia, con hijos, esposas, etcétera, y quizá creo que por ahí puede también ayudar un poco. Y la otra cuestión que también creo que podría ayudarte a complementar esta ruta que tú ya tienes muy bien planeada es quizá recurrir a la oralidad, a la historia oral en algún sentido quizá, sobre todo buscando, yo leía y pensaba, bueno, ¿qué herramientas de la antropología podrían ayudarle a Diana a lo mejor como para complementar esta cuestión? Y recordaba, digamos, un concepto de antropología muy clásico de Edward Taylor, que es como uno de los grandes padres de la antropología decimonónica, que él hablaba todavía de los survivals o sobrevivencias, que como él lo planteaba era que, digamos, desde un punto de vista sincrónico, luego muchas veces encontramos que hay tradiciones, que hay términos, palabras, o bueno, rutinas, acciones que se siguen realizando en la actualidad, pero que muchas veces ya la gente no sabe ni por qué lo hace, que muchas veces han perdido como el sentido. Y por ejemplo, yo pienso, digamos, de manera personal, yo soy de Michoacán y mi abuela, por ejemplo, todas partes de mi familia utilizaban términos, palabras como ya medio en desuso, pero que seguían utilizando de manera cotidiana, y sabían cómo se utilizaban, pero no sabían de dónde venían, como por ejemplo ananado, ¿no? Que la refería como para estar, como que esta necesidad de que quieres que te apapachen, ¿no? Entonces, ellos tenían bien claro qué quería decir, aunque quizá no tuvieran tan claro desde dónde venía, ¿no? En ese sentido, creo que podría ayudarte a lo mejor buscar como este tipo de survivals que podría haber en Tequila, y también pensar que a lo mejor muchos de estos survivals tienen ya como algún tipo de, digamos, que se han deformado o han ido más bien como cambiando a lo largo del periodo histórico, y recurrir quizá a lo que tú misma
mencionabas como una herramienta muy potente que es esta parte de la intuición, ¿no? Quizá ver cómo esta parte de la intuición, algunos términos te pueden ayudar como a ver que quizá algunos de estos survivals pueden ayudarte a rastrear o por lo menos pueden darte indicios de qué podrían decir algunos de estos galimatías con los que te estás enfrentando. Y en ese sentido creo que lo podrías también complementar con esta noción de Hobsbawm de la invención de la tradición, donde justamente él habla de que todas las tradiciones tienen en algún momento histórico, se fueron formando y fueron tanto cambiando como evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces también como hacer esta triangulación entre los survivals y la invención de la tradición puede ayudarte como a ver que algunos de las prácticas incluso que puedas encontrar en la actualidad en tequila pueden ayudarte a lo mejor sobre todo a dar cuenta del contexto del tequila del siglo XVII y XVIII que tú estás planteando, ¿no? Porque pienso sobre todo también que puedes recurrir a leyendas, a fiestas religiosas sobre todo, que muchas veces puedes rastrear como a periodos históricos de cientos de años atrás y que obviamente han tenido sus modificaciones con el tiempo, pero quizá dentro de ellas puedes encontrar algunos de estos survivals que te puedan dar como cuenta de algunas de las partes de estos cachitos de la vida cotidiana de esa época, ¿no? Y pues bueno, creo que esto te puede ayudar como a hacer este tipo de triangulación, ¿no? Y también justo pensaba que quizá te podría ayudar pensar en el problema tanto desde la presencia como desde la ausencia, en el sentido de que, bueno, en estas listas que tú ya tienes de todos estos bienes materiales que se están enlistando ahí, seguramente también debe de haber algunas ausencias de que se estén listando. Acá la pregunta sería, ¿por qué esos tipos, digamos, de bienes materiales no se están enlistando y qué te está diciendo? Ahora, la bronca es cómo saber qué es lo que no se está enlistando. Lo que yo pensaba era, quizá podría ser como algún análisis comparativo, ya sea con otros digamos, de otras localidades en el mismo periodo histórico, o como tú misma, ¿no? Dices, el trabajo que llevas como, digamos, como guía, que es de Colima, creo que por ahí puedes hacer a lo mejor algunos contrastes y decir, bueno, a lo mejor aquí hay ciertos parte de la materialidad que no se está listando en Tequila y que en Colima sí, o al revés, y justo creo que ahí también te puede volver a ayudar esta parte de la intuición como para poder ir deduciendo alguno de estos indicios. Creo que digamos, estas herramientas que te planteo pueden ayudarte un poco como a triangular alguna parte de estos galimatías. Creo que es lo que yo podría como ayudarte a enriquecer un poco y tomando en cuenta que justo creo que todo lo que estoy comentando pueden ser como herramientas tangenciales que te pueden sobre todo pues a ir a enriqueciendo un poco el tema. Y pues bueno, por mi parte, con tus comentarios era todo, pero sobre todo felicitarte porque me parece que también felicitarte porque tienes una escritura muy clara, muy concisa, escribes muy bien, muchas felicidades. Entonces, pues bueno, con eso pasaría ahora con Cindy. Cindy, también primero cambiar de apuntes, perdón, denme un segundo. Cindy, aquí está. Pues bueno, primero felicitarte porque creo que tu tema de investigación es muy relevante, es importante y creo que es fresco también lo que estás queriendo investigar. Ahora, acá, la cuestión es que creo que estás como en un periodo del proceso de investigación, que es este periodo donde todavía hay como mucho caos y falta como ir aterrizando algunas cosas, me parece. Primero, creo que cuando leí tu texto me perdía un poco porque, primero, creo que eché en falta un poco que tus sujetas de investigación estuvieran como nombradas desde un principio. Creo que habría que darles mucho más peso porque, pues bueno, las primeras como, es un texto como de unas 19 páginas, de las primeras como 14, hasta como la página 14 más o menos, es que nos haces una descripción de tus interlocutoras, ¿no? Entonces yo empezaba a leer como el texto y sentía muchas veces que estaba como esta discusión muy en el aire y que me parecía que había muchos de los conceptos que estaban trabajando y no terminaba yo de aterrizarlos porque, digamos, no terminaba de darles como una cara a este tipo de mujeres. Obviamente ya, digamos, por el curso de metodología ya más o menos lo intuía, pero como en este ejercicio de qué te puedo aportar primero. Yo creo que siempre sería importante que en las primeras 2 párrafos se nombre tanto a tus interlocutoras, con quienes vas a trabajar,
y la problemática exacta que quieres ver con ellas, porque sí me sentí como un poco perdido en ese sentido. También creo que, me parece que ya tienes como el panorama muy completo de toda tu problemática, pero me parece que todavía falta profundizar en ciertos conceptos, porque hay ciertos conceptos que se nota que tú manejas muy bien y a veces como que obvias que los demás no los manejan muy bien, y por otro lado hay algunos conceptos que se nota que todavía no terminas como de cachar, y está bien, es parte del proceso de la investigación, a todos nos pasa. Por ejemplo, hablas de la vida online, y que es como me parece el concepto que sigues, pero después también nos hablas, por ejemplo, de cibercultura, pero no nos explicas qué es cibercultura o cuál es la diferencia entre cibercultura y lo online, o si son sinónimos, como ese tipo de hilar un poquito más fino, ¿no? También justo siento que en ese sentido a lo mejor todavía necesitas encontrar como un concepto que sea un hilo conductor mucho más fino. Si bien estás hablando todavía de violencia digital, muchas veces no queda como tan claro a qué es exactamente lo que estás refiriendo con violencia digital. Creo que esa es la otra parte que todavía no queda tan clara, porque me parece que hay como dos partes en el texto que planteabas, ¿no? Y lo que nos estabas exponiendo. Por una parte, toda esta parte que nos decías de violencia digital, incluso hablabas por ahí, por ejemplo, de la ley Olimpia y de cómo es parte de esta violencia digital el compartir contenido que se ha compartido en lo privado a lo público, ¿no? Pero después no me quedaba muy claro en la parte metodológica, cuando hablabas, por ejemplo, ya de las entrevistas y de las narrativas, exactamente como tipo de vivencias que te estaban contando, porque, por ejemplo, lo único que mencionabas, que me parece, digamos, muy grave, pero también al mismo tiempo muy ilustraba esta parte de que algunas interlocutoras pues habían sido, por ejemplo, violadas, pero entonces yo decía, bueno, esto es gravísimo, pero, o sea, esto no es violencia digital, o dónde, ¿cuál es la parte digital de esto? Digo, tú misma dices que hay como se difumina entre lo virtual y lo real, digamos, bueno, lo físico, por decirlo de alguna manera, pero me parece que todavía la metodología no está como tan hilado el dónde están como esta parte de dar cuenta de lo digital y de lo físico, ¿no? Porque me parece, o sea, una violación no es violencia digital, es otro tipo de cuestión. Entonces acá la idea es justamente, si tu problemática es la violencia digital, porque me parece que hay que todavía terminar de delimitarlo y ver exactamente qué es lo que quiero decir con esto. Y esta es la otra parte que me parece que a lo mejor te puede servir, digo, estás trabajando desde las epistemologías feministas, se está poniendo a la mujer en el centro y me parece súper importante. Sin embargo, creo que sí caes un poco en algo que tú misma nombras, que es como el borramiento de la otra parte, de la voz del varón. Y acá la cuestión es que justamente no me queda luego muy claro, pero o sea, ¿qué tipo de personas son con las que, o sea, el tipo de violencias y de personas con las que estas personas están sufriendo, ¿no? No me queda muy claro, estás hablando de, por ejemplo, de violencia digital en entornos universitarios, pero yo no sé si esa violencia digital se ejerce entre pares, entre alumnas y profesores, entre novios y novias, porque cada una de estas, digamos, relaciones son muy distintas y cada una me parece que te lleva a distintas cosas. En ese sentido, creo que lo que todavía falta de afinar son como los criterios de inclusión de tus interlocutoras, porque como mencionabas, es como, parece que todavía son muy vagos y que falta justificarlos. O sea, estoy hablando de mujeres de entre 18 y 30 años que han sufrido algún tipo de violencia, y son 8 mujeres con las que estás trabajando de distintas universidades y de distintas carreras. En ese sentido, me parece que sí falta todavía afinarlo. Por ejemplo, me podría parecer que el tipo de parejas o de personas con las que están, se les está ejerciendo la violencia podría ayudarte a ir más claro, porque al final del día, o sea, me parece que es muy distinto la violencia que se ejercería entre alumnos, por ejemplo, entre compañeros, entre novios, entre profesor y alumna, y eso es lo que todavía no termina, me parece todavía claro, ¿no? Exactamente qué parte de esa violencia digital quieres dar cuenta. Bueno, ya creo que es tiempo, entonces ahí está, lo dejamos después, platicamos más a profundidad. En efecto. Muchísimas gracias por sus valiosos comentarios. Abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Si alguien gusta tomar la palabra. Hola. O también réplicas, si gustan. Bueno, yo para la doctora Diana, bueno, me parece muy interesante en tanto elabora hermenéutica
traer a la mesa este tipo de temas donde se deben aplicar metodologías para la interpretación propias de otras ciencias. Entonces, ahora que dice que va a echar mano de otras, pienso en la lingüística, ¿no? Y que creo que la mencionó. Y desde ahí creo que particularmente usted habló del uso de diccionarios y de glosarios, pero pensé en el Thesaurus de Covarrubias, que es de 1611, ¿no? Se llama, bueno, el Thesaurus también es otro tipo de obra lexicográfica que puede ayudarla. El Thesaurus de Covarrubias de 1611, ese se le puso Thesaurus, pero es diccionario, ¿no? Entonces, bueno, y cuando hablaron también de la intuición, pensé que puede hacer ejercicios propios, es decir, no solo la intuición, sino servirse de herramientas metodológicas dentro de la lexicografía que ayudan a encontrar el sentido de las palabras partiendo de las raíces, ¿no? Donde uno mismo, por ejemplo, la palabra pollera, ¿con qué lo asocio? ¿Hay otras palabras que tengan esta raíz? Voy a un diccionario y veo si hay coincidencias. Entonces, sí es una labor, digamos, tardada, pero es un ejercicio, digamos, más formal, ¿no? Y también pensé que no ha revisado el material, pero que dentro de todo este tal vez puede encontrar descripciones dentro de estos listados. Es decir, que si de todo el haber, ¿no? De las fuentes que usted va a consultar, de bienes materiales, ¿hay alguno que esté descrito, no sé, entre paréntesis, es decir, que haya alguna descripción, pues podría funcionar, ¿no? ¿Cómo descripción? Sí, o sea, yo no conozco como tal bienes materiales, ubique, por ejemplo, en los archivos ubico cuando hay un testamento que dejan, ¿no? Y ahí viene el listado, es decir, son suertes de listas, ¿no? Pero si en alguno de esos hubiera alguna descripción de alguna palabra, porque sí pudiera ocurrir, ¿no? Bueno, yo sí he visto que ponen, no sé, entre paréntesis, una breve descripción. Si existiera, pues podría ayudar, ¿no? Y en cuanto a labor traductológica, no supe si se refería a que ha detectado algunas otras lenguas en sus fuentes primarias o en qué sentido la labor traductológica. Sí. No, pues muchas gracias por la información sobre el Thesaurus. No lo había considerado, qué bueno que me dices que es un diccionario. Sí, eso del ejercicio lexicográfico, dijiste, sí, eso me parece muy interesante. Y sí, no lo había pensado, pero creo que es un muy buen ejercicio. Más bien yo pensaba acercarme a lingüistas, entonces que ellos fueran quienes me echaran la mano, pues, para encontrar la raíz de las palabras y a lo mejor por ahí irle buscando, ¿no? Sobre todo tengo mucho problema con la vestimenta. Realmente no entiendo a veces nada y sí tengo una buena cantidad de inventarios en donde es que la ropa en aquel momento era un valor preciadísimo. De hecho, si hacemos una comparación, me sorprendía, por ejemplo, que un anillo costaba 20 pesos, ¿no? Pero una prenda de vestir costaba 200. Entonces, me interesa mucho saber por qué poseían semejantes piezas que son tan caras y eso pues me remite también a un espacio que el corregidor estaba ocupando en ese momento, ¿no? Entonces sí lo pensaba yo en ese sentido y, ay, ¿dónde anoté lo otro que me dijiste? ¿Qué fue lo último que me... Ah, sí. No, otras lenguas no. No, me refería más bien a esas descripciones que se hacen, o incluso son conceptos, por ejemplo, les decía lo de ama de fletes. Ama de fletes era una mujer específicamente que a mí me sorprendió muchísimo, que se encargaba, generalmente eran viudas, que se encargaban de administrar las recuas para que transportaran mercancías. A eso me refiero, a transcribir pues esos conceptos pues que si lo escuchas no tienes ni idea de qué están hablando, ¿no? Entonces ya le empiezas a buscar por aquí y por allá y te das cuenta de que es todo pues un concepto importante para la época, ¿no? Sí, lo mismo a Renato, muchas gracias por tus sugerencias. Sí, yo había pensado también incluso después que tenga más claro cuáles son estos elementos que están describiendo, ubicarlos a lo mejor en cuadros, en retratos, como para poder tener presente pues de qué están hablando, ¿no?
e incluso estaba pensando en echar mano de la inteligencia artificial como para poder estas descripciones, no sé, estoy hablando de un trapiche, a lo mejor reconstruir a partir de los elementos que tienen y con ayuda de algunas herramientas como estas digitales y poder ahora sí que presentar un trabajo más visual de lo que fue la vida cotidiana, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias. Yo le agradezco mucho a la doctora Emilia por sus comentarios, sus observaciones, principalmente esta que me comenta sobre la disposición, ¿no? De, como investigadora para llegar a esas entrevistas y llegar con los participantes, ¿no? Y esto de el contacto intermediario que menciona de que, bueno, sí, la mayoría fueron mujeres, pero sí hubo varones directos, por ejemplo, compañeros que conocí en la maestría o que no exactamente que cursaron la misma maestría que yo, pero sí fue con los que me aventuré, ¿no? Y con uno de ellos fue el que me enlazó con el joven de Tlajomulco y ahí ya no pude hacer la entrevista, ¿no? Sí eché mano de la bola de nieve y de mis conocidos también. Y sobre la cuestión de la duración de las entrevistas, hice, sí, realmente nada más fue en una ocasión. No llegué a volver a verlo, sin embargo, quedó abierta la posibilidad desde que concluí las entrevistas, les dije que había posibilidad, queda abierta ahí sí, la oportunidad de volverlos a entrevistar. No me ha sido necesario hasta el momento porque llegué a una saturación de datos interesante que me da mano para reflexionar y continuar con el análisis. Sin embargo, a pesar de que las entrevistas, digo, tengo una de 3 horas, ¿no? Eran muy extensas, yo hacía una pausa siempre para preguntarles, en esta parte de la ética que mencionaba aquí la compañera, si querían continuar o lo pasábamos para otro día, ¿no? Y por lo general sus respuestas eran no, ahorita, ¿no? Y eran conversaciones muy extensas y muy ricas en información, ¿no? Donde si bien llevaba yo un guión de entrevista, realmente había pautas que en el guión, justo como lo comenté, ¿no? La experiencia laboral me abría hacia la trayectoria reproductiva y situaciones y dinámicas familiares. Entonces era como dar un enramado en un árbol, ¿no? Donde un punto me llevaba a otro y a otro. Y sí, era muy en concreto y muy conciso, justo porque está centrado en el problema o en el fenómeno específico que menciona Flick en su trabajo, ¿no? Él sugiere que si hacemos entrevistas semiestructuradas centradas en el problema, digamos que no vamos a andar divagando tanto, ¿no? Si nos enfocamos en los temas que nos interesan. ¿Por qué la entrevista y no la práctica? Yo hice la mención de la familia de Arturo y Alan, ¿no? Padre e hijo. Pero hubo otras familias en las que también acudí a sus domicilios. Está la de Damián y Mario, padre e hijo, que también fueron entrevistados. Y tengo esos datos, sí, de esas observaciones de haber estado en la vivienda y haber convivido con ellos un periodo de tiempo corto, pero sí haber estado ahí. Y sí me da pauta para integrarlo en el capítulo, que será el capítulo 7 sobre la familia, ¿no? Donde voy a hablar de esas dinámicas familiares que yo observé. Entonces, sí lo hay, tal vez en este momento no lo traje a colación. Y también se alimenta con la triangulación de datos, ¿no? Yo hice una revisión hemerográfica y todavía me falta trabajar aún en eso. Y la estadística, ¿no? Y sobre todo porque sobre el uso del tiempo y la revisión hemerográfica, pero también no dejando de lado el contexto en el que ellos vivieron su paternidad por primera vez. Entonces, la relación entre contexto y ciclo vital también es importante y se va a abordar en el capítulo de la familiar. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a todas por sus presentaciones. La verdad está súper interesante como estos procesos, ¿no? Y me dejan también con muchas inquietudes, con muchas preguntas y con varias reflexiones. Quisiera
poner sobre la mesa un poco como que de todo lo que nos platican, de lo que se trata en sus investigaciones, pues es de cómo se relacionan personas, ¿no? A través de la memoria, a través de textos, a través de la oralidad. Siempre estamos hablando de cómo se relacionan personas con personas, mujeres con hombres, y justamente la diferencia sexual hace que aparentemente sean cosas opuestas, pero siguen siendo personas, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar sobre la mesa es como preguntas, ¿no? De cómo es este contexto, cuáles son las condiciones en las que se dan estas relaciones, ¿no? Porque hay varias que son de situaciones de violencia, hay cuestiones familiares y cosas que están como ahí entretejidas y que quizás esto puede ayudarnos a colocar que lo que experimenta una persona pues no lo experimenta sola, ¿no? Es en relación con alguien y con algo y con una circunstancia. Y bueno, particularmente para Cindy, ahora que hablabas de esta cuestión de, pues sí, muy sensible, ¿no? De cómo te interpela a ti lo que estás escuchando, porque también es difícil. Se me hizo como un movimiento común, ¿no? Creo, cuando algo te confronta y te refleja, pues es lo primero que le pones atención, pero creo que es como dejar que se apacigüe un poquito cuando hablas como de temas así como complicados. Y también pensé en esta cuestión de la revictimización, porque me parece un poquito problemático y nada más te lo comento por si lo has considerado. No sé si sea lo mismo cuando una mujer va a denunciar y que le pidan que él se lo explique a 10 personas diferentes, a cuando te lo están contando a ti en confianza. Y no sé tampoco si has leído a María Galindo. Ella en Feminismo Bastardo hace como un destrozo a todo lo que conocemos como feminismo, la verdad, y es muy confrontativo y es súper bonito. A mí me encanta porque cuando la leo es como, bueno, no está mal ser como somos, ¿no? Solo somos humanas también y solo nacimos en este cuerpo. Ese es nuestro único crimen, digamos. Pero justamente si te lo están contando a ti en confianza, no sé si sería revictimización, y también un poco te sugiero a María Galindo porque es como colocar a estas personas a estas chavas que te han contado sus experiencias, pero desde otra mirada, ¿no? O sea, no como víctimas tal cual, porque pues si ya lo pasaron y si ya lo vivieron, o sea, ese papel de víctima a veces se nos pone, ¿no? Y a veces también lo usamos estratégicamente como mujeres o como personas frente a algunas situaciones, ¿no? Entonces, nada más, ese me hizo ruido porque dije, bueno, pero ahí cómo juega, ¿no? O sea, ¿quién le pone a quién la etiqueta de víctima? Y en qué, y cómo es la o la no sé, como que esos límites creo que podrían ser interesantes. Y también justo desde este texto, pues te podría ayudar a ti a posicionarte, ¿no? Muy así desde el principio, y desde aquí lo veo y desde acá lo agarro y ya, y aquí lo amarro. Y ya, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paulina. Sí, yo más bien con eso de no revictimizar me refiero más como a, después de escuchar esas experiencias difíciles, no verlas como desde la postura de, ay, pobrecita, ¿no? O sea, más bien como de, pues que son fuertes, que son al final agentes, cómo han gestionado sus experiencias, pero la verdad es que sí me interesa la recomendación, la voy a buscar, muchas gracias. Y al doctor Renato, pues de una vez, pues ya que estoy hablando, bueno, Renato, pues gracias por tus comentarios, los valoro mucho. Creo que aquí el detalle fue que traté de englobar todo en 20 cuartillas, o sea, más bien lo que agregué, porque en mi trabajo pues sí tengo como muy definido qué es violencia sexual, qué es violencia digital. Me hiciste reflexionar más bien en modificar mi título, o sea, para quitarle lo de digital, porque al final, por ejemplo, sí voy a incluir esta parte de violencia sexual, pues no nada más la digital. Por ejemplo, un concepto muy importante para mí es el sexting, y ahorita no lo dije, pues no, por 20 cuartillas, 10 minutos, 15, no sé. Pero, por ejemplo, el sexting para mí es importantísimo porque es como un ejemplo bien claro de que puede ser una práctica placentera, o sea, esta parte de me tomo fotos, videos porque yo quiero y comparto con el otro, pero hay una línea muy delgadita en que se convierta en violencia sexual digital, ¿no? Cuando se hace esta difusión de este contenido íntimo sin el consentimiento. Entonces, pues más que nada es lo que agregué, pues, pero sí, estos conceptos sí los tengo pues trabajados, identificados, pero según yo, pues por eso puse el primer problema, rápido nada más lo del marco teórico y metodológico, porque para ahorita en lo que me enfoqué fue en lo que yo sentía, pues, pero eso sí lo tengo como
como claro. Y muchas gracias. Muy bien, bueno, nada más agradecer los comentarios de la doctora Luz Emilia y para responder así rápidamente a lo que me comentaba sobre el tiempo. Primero, ¿cuánto tiempo me llevé para que me dieran acceso? Pues la primera vez, como lo mencioné, 3 meses, pero en esta segunda ocasión fue más rápido a pesar de todos los movimientos a pesar de todos los movimientos que tuve que estar haciendo. Ahí sí me tardé nada más 2 meses. Ya fue menos, un mes menos, sí, solo 2 meses. ¿Y cuánto tiempo pienso consultar? Empecé ahora en agosto, bueno, continué ahora en agosto y mi plan es estar aproximadamente hasta mayo, junio del próximo año. Estoy haciendo 2 visitas a la semana en el archivo y entre 5 horas más o menos para revisar lo más rápido que pueda. La ventaja es que como son pocos los casos de mujeres, pues es muy rápido revisar, ¿no? Expediente y ves rápido el acusado y pasas a la siguiente caja. ¿Dónde pienso terminar? Bueno, mi idea, bueno, el proyecto se titula Mujeres que ejercen violencia e imaginarios femeninos en la Administración de Justicia en Guadalajara. Y yo tengo planteado de 1920 a 1937. Son 17 años, sí es mucho, pero como decía, me da tiempo esto de que es muy rápido revisar, darse cuenta, porque en la carátula está el asunto, el acusado, y no es necesario entrar al expediente. Entonces eso me da como más rapidez para consultar. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Bueno, muchas felicidades a las 3 y mi pregunta es para Andrea, porque creo que me identifica acá. Hola, soy Jenny, estudiante del doctorado aquí del Colhal, y pues me identifico muchísimo contigo porque también a mí se me ha dificultado que los hombres jóvenes me otorguen las entrevistas y como que todo este recorrido que planteaste me hizo significado porque luego de repente me cuestionaba de, ¿seré yo? ¿Será como el planteamiento, el discurso? No sé. Y pareciera, bueno, no sé tú qué opines, si crees que sea más bien como con este constructo cultural de que un hombre no puede como narrar su trayectoria. Yo investigo trayectorias educativas, laborales y familiares de jóvenes, entonces, pero en situación precaria. Entonces, he encontrado una respuesta como de que a lo mejor enunciar como esos fracasos, esas precariedades para un hombre puede ser un poco más complicado, ¿no? Y así como tú, o sea, traté bolas de nieve por conocidos, pero como que eso impedía el aperturarse porque a lo mejor había un vínculo y, o sea, aunque no cercano, pero sí lejano, que a lo mejor impedía que pudieran contar un poco más sobre sus trayectorias. Y lo que después me funcionó fue como pues el joven desconocido, ¿no? Cuando empecé a tener más jóvenes, así como que no había ningún vínculo, sino porque llegaron, porque recomendaron así, dije, pues voy a aprovechar y les hice la pregunta de, oye, ¿y por qué dijiste que sí para narrar tu trayectoria? Y pues me dijo, bueno, pues es que porque va a quedar sentado y nadie va a saber quién soy. Entonces, no sé si esa ruta pudiera como ayudar a mujeres que buscamos entrevistas con jóvenes y con hombres, pero también me gustaría saber tu opinión acerca de que, ¿por qué? Porque yo primero decía, bueno, ¿será que mi tesis es de género? No, pero yo no meto género. O sea, como con estas preguntas que uno se va llevando y que las fui rebotando con mis compañeros, con Cindy, con mis directores. Y pues mi postura es que a lo mejor es esto cultural, pero tú que sí llevas totalmente como tus entrevistas con hombres y que también diferenciaste la edad, pues, entonces, ¿tú qué opinas, no? Para poder también encontrar pues, esta respuesta y recuperar estas trayectorias que a veces como que siento que son silenciadas como también por ellos, ¿no? Por este constructo de, ay, soy el hombre y no pasa nada. No sé, ¿qué opinas?
Y gracias. Gracias a ti, Jenny. Mira, mi experiencia con los hombres más jóvenes sí me llevó más tiempo, sobre todo porque no me relaciono con gente muy joven, principalmente, ¿no? Entonces, fue buscar gente joven dentro de mis conocidos para que me enlazaran con chavos jóvenes, ¿no? Y de hecho había un chavo que me decía, bueno, yo tengo a 2 amistades que pueden hablar contigo, nada más que uno no le gusta hablar de esas cosas, me dijo, ¿no? Le dije, no le hace, a ver, pásame el contacto. Y sí, ¿no? Fue una entrevista en donde me habló demasiadas cosas, ¿no? Y sí llega un punto en el que expresan frustraciones, expresan violencias que vivieron por parte de sus padres o de sus madres. Y me las cuentan principalmente porque, bueno, hay algo muy, y yo lo anclo mucho al texto de Bell Hooks que cité porque ella dice que no lo he reflexionado tanto, para allá va. Ella dice que ella ha entrevistado varones. A lo mejor igual te recomiendo sus textos, todo lo que leas de Bell Hooks es muy bueno. Entonces ella dice, bueno, es que yo que he entrevistado varones, ella y también te sugeriría leer a Rita Segato, ¿no? Que entrevistó hombres encarcelados que ejercieron violencia contra sus parejas. Y Bell Hooks dice, es que finalmente narran cosas que, lo que me comentaba la doctora Emilia, ¿no? Narran cosas que tal vez no le contarían a una amiga, ni a un amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos desconocidas y porque queda ese, por otro lado, esa sensación de que no tienen que quedar bien conmigo, o sea, no soy un objeto de conquista para ellos. Y así, tal cual, ¿no? O sea, hice un trabajo, ellos saben que era un trabajo como estudiante que soy de doctorado, ¿no? No iban interesados ellos en ninguna otra cosa. Eso es lo que dice Bell Hooks, no yo, lo dice ella, y creo que por ahí puede haber un ámbito de reflexión interesante, ¿no? Y otra cosa, sí, pues eso, no soy alguien con quien tengan que quedar bien y se sienten cómodos hablando de situaciones íntimas, demasiado a lo mejor difíciles para ellos, ¿no? Sí hubo situaciones de emociones también, que de eso no hablé aquí, pero hay emociones, hay llanto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también una clave que lo que puedes hacer, lo que yo te sugiero es que no sé cómo entres a hablarles o, oye, mira, te invito a hablar, porque yo, por ejemplo, empezaba con que, oye, ¿no te gustaría hablarme sobre tu experiencia como papá? ¿No? ¿Qué ha sido para ti ser padre? Y yo empezaba por ahí, ¿no? Y ya la entrevista, durante la entrevista, lo que me daba un punto de abertura era la experiencia laboral, ¿no? Porque la proveeduría es muy importante para los varones. El trabajo incluso es parte de su identidad y tiene que ver con cultura y tiene que ver con género. Entonces, si no sé si bueno, mi trabajo tiene perspectiva con género, con enfoque interseccional. Entonces, yo no puedo separar la clase, el contexto, por eso hablo de sectores medios y de jóvenes que crecieron en un ámbito urbano. Entonces, yo te sugeriría que lo abrieras a la perspectiva de género, si quieres, que es relacional, hombres y mujeres, si no quieres agarrar un enfoque en específico, pero si lo abres hacia allá, te puede dar otra pauta. Tal vez las palabras que decimos en un principio, por ejemplo, si tú mencionas trayectorias, a lo mejor lo saca de onda, ¿no? Si no lo dices, ok, está bien. Entonces, nada más, oye, tu experiencia, ¿no? No quisieras compartir, etcétera. Y con los jóvenes, pues una vez, hablando, de hecho, bueno, es una peculiaridad que tengo que surgió entre los participantes, los más jóvenes no viven con sus hijos. La mayoría están separados de las madres de sus hijos, forman familias unipersonales y conviven con sus hijos una vez a la semana. Entonces, porque es una peculiaridad, porque hablar de la experiencia que tuvieron con la madre de sus hijos es muy importante para ellos expresarla, para ese sector de población joven, con alguien que a lo mejor no van a volver a ver,
con alguien en donde sí, que el hecho de que quede asentado en un papel sus experiencias sí les motiva también. Entonces yo busqué gente más joven, y por ahí busqué, ¿no? Lo que puedas hacer también es, no sé, entre tus conocidos, si tengan, no sé, algún conocido, pues sí, que estudie o que esté a finales de la preparatoria o que quiera hacer trámites a la universidad, no sé cuál sea tu rango de edad. Ese era el mío, ¿no? Y que estuvieran económicamente activos. También los más jóvenes son los que mantienen hasta 3 trabajos, tienen 3 jornadas laborales, ¿no? Hacen trabajo por cuenta propia y tienen un trabajo formal. Entonces, todos esos detalles pues, son muy interesantes, ¿no? Pero es lo que te digo, pues yo no podría llegar a ese tipo de análisis si yo no lo tomo desde un enfoque interseccional feminista, ¿no? Y ya, no sé si te respondí. Si no, después hablamos. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta mesa de trabajo. Damos por concluida la mesa, sin antes recordarles que ahorita tenemos un receso retomando actividades a las 4 de la tarde con la mesa Metodología 2 que moderará Rebeca Viridiana Mercado González. Gracias a todos.